Comunidad de Arsenal Directivo. Muy buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que me veas. Mi nombre es Antonio Nolasco y hoy vamos a ver un tema recurrente en las empresas y que lo platicamos al inicio de nuestro ciclo aquí en Change TV el año pasado y que la comunidad nos ha pedido que lo retomemos más a profundidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de por qué tener un consejo consultivo, qué es, cuáles son los beneficios y si tú estás en el momento para poder tenerlo versus no tenerlo. Empezamos. Mitos, orígenes, dolores y fracasos. Miren, les voy a leer algunas anécdotas que he conseguido de parte de los clientes que he tenido en alrededor de más de mis 30 años de estar asesorando a las empresas y cuando fui CFO y Country Manager en algunas empresas. Fíjense, el peor lugar para tomar decisiones es cuando no estás acompañado, cuando vas solo, cuando ante las adversidades tú eres el inicio y eres el fin del problema o de la solución. Y como yo decía, no importa si eres Elon Musk, Florentino Pérez, que es el vicepresidente del Real Madrid, que me encanta, George Soros, o el dueño de una pyme en Querétaro, la soledad directiva, tarde que temprano, te alcanza en la toma de tus decisiones. Y miren, vamos a confirmar lo que les estoy diciendo, ¿sale? Aquí ves con datos. Fíjense, McKinsey es una consultora mundial creada al inicio de los 1900 y es la líder mundial de consultoría empresarial para medianas y grandes empresas a nivel mundial. O sea, estamos hablando de la número 1, de la elite de la consultoría. Y McKinsey dice, encontró que las empresas con consejos, ahorita lo voy a decir, ahorita adentramos, con consejos robustos, generan 2.3 veces más retorno sobre el capital invertido que las que no lo tienen. Imagínense, tú eres una empresa que factura al mes 500,000 pesos, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos mensuales, o 20, o 30, o 50. La diferencia, y vamos a pensar que tú tienes una utilidad del 10% sobre ese ingreso, ¿vale? Entonces, tú al inicio le metiste una lana a tu negocio. Vamos a pensar, tu negocio factura 1 millón de pesos al mes y te genera 100,000 pesitos mensuales, ¿vale? El 10%, nada más es para efecto de referencia. Pero en ese momento, tu negocio es de vamos a pensar, una empresa mini productiva y resulta que tú le metiste originalmente 3 millones de pesos, ¿sale? 3 millones de pesos. Entonces resulta que esos 100,000 pesos mensuales por 12 meses son 1,200,000. De 3 millones es el 30%, ¿sale? ¿Qué querrá decir? El 30% es igual al 3%. ¿Qué querrá decir? Que cuando tú creas o formas parte de un consejo consultivo, tu retorno sobre tu capital de los 3 millones invertidos llega a ser hasta 2.3 veces más que si no lo tuvieras. ¿Qué quiere decir? Que un consejo consultivo se paga solo, ¿no? Después, fíjense, el Consejo Coordinador Empresarial, que es el CCE, por sus siglas en español, en México, ha insistido en que la profesionalización de los negocios pasa por crear consejos consultivos efectivos. Y según el Consejo Coordinador Empresarial, 70% de las empresas familiares nuevas en la segunda generación, no por falta de capital,
no por falta de liquidez, llegan a fenecer por falta de un consejo consultivo y de un gobierno corporativo. Imagínense, el Consejo Coordinador Empresarial es un ente que da información a todas las empresas, ¿sale? Temas de mejores prácticas, gobierno corporativo, y que instruye a todas las empresas, ya no estoy hablando de chicas, medianas o grandes, a todas a tener de alguna forma un consejo consultivo que les permita tomar decisiones con mayor claridad. Y no solo que tú en la soledad tomes todas las decisiones, buenas y malas, o no las tomes. Después, dolores universales. Aquí anoté los dolores universales. Dolores universales de todas las empresas. Y dime si en alguno de estos tú te ubicas. Fíjate, toma de decisiones sin nadie que te confronte. Yo tengo amigos y padres inclusive que sufren este mal, independientemente del tamaño de la empresa. Tengo amigos que facturan 1 millón, otros que facturan 20 y están en esa misma circunstancia. Después, apagar, ¿no te ha pasado a ti? Ahí te va. Apagar incendios todos los días. No hay tiempo de la planeación. Siempre estás llegando y cuando llegas ya hay 20 broncas por resolver y que se te va todo el día. Después, operar sin reportes claros o recibirlos tarde. Y cuando los recibes tarde, pues ya la decisión la tomaste o el problema que había ya se agrandó y entonces la información es insuficiente. O el problema pasó de largo. Después, escuchar a tu gente repetir lo que quieres oír. A ver, los dueños me dicen, no, pues fíjate que mi consejero es mi contador o mi consejero es mi gerente interno administrativo. A ver, pongámonos a pensar un poco. Una de las características de un buen consejero es que el ingreso que perciba de ti no sea tal que esté sesgado en la toma de decisión para conservar dicho consejo. El Consejo Coordinador Empresarial, por ahí lo hemos revisado, te dice, un buen consejero es aquel, o inclusive un buen auditor, un buen consejero es aquel que menos del 10% de su ingreso mensual depende de dicho consejo. Ese es el deber ser, ¿no? O sea, la realidad sabemos que hay cosas que no pasan. Pero, ¿por qué es así? Porque si el contador interno depende del salario que tú le pagas o de una iguala fija, que si sabe que te hace enojar, te lleva a la contraria o no dice lo que tú quieres escuchar, hay muchas posibilidades de que lo corras o de que lo cambies, ¿vale? Así sucede. Después, otro dolor, que la empresa se detenga si tú faltas. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, me incluyo. ¿Qué sucede si tú no estás? Como decimos aquí en México, se cae el changarro, ¿no? Entonces, imagínate que si no tenemos segundos de a bordo, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa, cuando apenas inicias, es un poco complicado hacer esto que te comento, pero siempre debemos ir viendo, como yo les digo siempre, ve hoy y arma tu estructura de futuro, pensando en qué es los siguientes pasos que vas a hacer para que un analista de hoy sea tu próximo gerente. Al final del día, hay empresas que ya han crecido, pero que todo el control lo tiene el dueño. La tesorería la tiene el dueño. La relación con los mejores clientes la tiene el dueño, aunque no les cobre, ¿no? Aunque les regale el precio o aunque se le olvide o aunque le da pena de cobrar. Pero por ahí van los tiros. Después,
crecer en ventas, pero sin flujo de efectivo. Lo hemos platicado en nuestras diversas pláticas, ¿se acuerdan? Hemos dicho, de nada sirve crear ingresos si no los ves en tu bolsillo y los ves en tu balance como cuenta por cobrar. Eso no es tener negocio, eso es un espejismo. Después, ver a tus hijos o sucesores sin preparación real. Esto ya es en unas empresas maduras, donde viene ya la segunda generación. Lo que hemos platicado cuando hacemos consejos consultivos o hacemos protocolos de familia, lo que siempre decimos, a ver, dueño de empresa. Tú eres dueño de empresa y no necesariamente ser un buen director general, pero eres dueño de la empresa y eso está muy bien, o sea, se admira. Pero si ya le estás dejando el camino dado a los hijos, la recomendación es que armes un organigrama, pongas las casillas de las posiciones, no de los nombres, pongas las actividades de esas posiciones y pongas el perfil de esas posiciones. ¿Para qué? Para que tú digas, si voy a meter a un familiar como director de operaciones, debe de tener estas habilidades. Va a ganar tanto y va a hacer estos entregables. Está fabuloso. No le dejes, como decían en el IPADE, nos decían mucho en el IPADE a los dueños de empresas, no le dejes un problema a tus hijos. No le dejes un problema a tus hijos. Tu responsabilidad como director general es hacer de tu empresa la mejor en función a tus posibilidades para que cuando llegue la sucesión sea una sucesión plana, sin contratiempos. Más adelante hablamos más de eso. Después, inventante historias de que todo va bien cuando sabes que no es así. Inventarte historias de que todo va bien cuando no es así. Ese es un dolor y nos pasa a nosotros como empresarios de el ego no nos permite tener claridad de dónde estamos parados o también la falta de información y de una planeación no nos lo permite, pero es un dolor porque no hay nada peor que el que no sabe que no sabe. Entonces, hay veces que tú como empresario, uno como empresario, piensa que va bien y cuando llega un externo y te dice la realidad, te incomodas, te enojas, dices que no es cierto, que nada está bien y lo corres, ¿no? Así pasa. Así sucede regularmente. A mí me ha pasado. A mí me pasa con los clientes igual. Pero bueno, es parte del tema. Y es que los dueños piensan que todo va bien, aunque vaya muy mal. Entonces son los dolores. Falta de visibilidad, falta del saber y del reconocer. Después, otro. Pero si te das cuenta, amigo empresario, gran parte, un porcentaje alto, se resolvería independientemente del tamaño de tu empresa si tú tuvieras un consejo consultivo. Ya no un consejo de administración, que eso ya es maestría, ¿no? Un consejo consultivo que te dé visibilidad. Pero bueno, ¿qué es y qué no es un consejo consultivo? Ahí les va. Ya lo habíamos platicado, pero estamos retomándolo para que focalicemos. Un consejo consultivo no es un comité social. Es que yo voy a un consejo una vez al mes. ¿A qué? Mira, voy a un consejo una vez al mes que pago 5,000, 7,000, 8,000, y ya me han dicho que pagan 15,000 o hasta 20,000 pesos por un consejo consultivo. Ajá, y luego, pues en ese consejo consultivo que vamos una vez al mes de todo un día, resulta que hay networking y van muchos grandes empresarios. Y entre ellos, pues nos decimos cómo van las cosas, pero ellos no profundizan en tu negocio. A lo que vas es a hacer negocio, no a mejorar el tuyo. Es a conocer
hacer negocio, ir al golf, ¿no? Comer rico, conocer, pero ¿a poco? En serio, ¿tú les das la facilidad de que vean tus números? ¿De verdad? Pues eso no es cierto. No, no es por ahí, y te voy a decir por qué. Porque cuando vas a ese tipo de consejos, que son de networking y son muy buenos, yo también voy, es una realidad, yo también voy. Pero en ese tipo de consejos lo que buscas es generar sinergia y crear negocio. No vas a que te den las mejores prácticas, ni que te digan dónde estás mal, porque lo bueno ya lo sabes, ni el cómo exponenciar. Son cosas completamente diferentes. Ahora, no es un club de elogios. Cuando vas a cierto tipo de consejos mensuales, cuando vas es para que te aplaudan, para que digan, miran, yo formo parte, porque eso es importante, formo parte de este ecosistema, de estos consejos. Pero entonces, cuando vas a que te elogien, pues difícilmente vas a hablar mal de lo que tienes mal. Eso es por un lado. Pero más importante, cuando no sabes que no sabes que estás mal. Y como no sabes que estás mal, cuando vas allí a ese tipo de eventos, pues menos te vas a dar cuenta. Porque lo que quieres demostrar es que estás bien, ¿no? Entonces, pues así es, que pagas mucha lana. Después, no es un consejo consultivo, no es un espacio para que el dueño presuma. Cuando vas a los de networking, sí, el ego es, pues ve y presume, y ya es networking, y véndete, está muy bien. Después, un consejo consultivo es un órgano de verdad en el cual tú te tienes que desnudar como empresario, desnudar a la empresa, y desnudar a tu persona y desnudar a la estructura para ver dónde estás parado. Después, el consejo consultivo es un ente dinámico en el cual el ego del director se guarda y tus decisiones se enfrentan a un contraste estratégico. ¿Por qué? Porque un buen consejo consultivo tiene una metodología probada. Yo he ido a diferentes consejos para networking en los cuales te lo venden como un consejo. Pero la verdad es que vas, platicas, dices un problema X y todo el mundo sin una metodología, según su saber y según su proceso conceptual, te da su mejor idea, pero sin seguimiento. Entonces, eso está bien, pero si lo haces o no lo haces, pues no pasa nada. Después, el consejo consultivo no sustituye al dueño, lo potencia, no te sustituyen. Te crean una zona, te sacan de tu zona de confort para que crezcas. Después, no te quita poder, te da perspectiva. Esta me encanta. No te quita poder, te da perspectiva y foco para que tú puedas resolver lo que debes de resolver en el momento en que lo tienes que resolver. Y ahorita les voy a dar ejemplos. Y después, yo les digo a los dueños, el consejo es tu Balance Scorecard vivo. ¿Se acuerdan qué es un Balance Scorecard? Es una metodología en lo cual pones tema financiero, tema de operaciones, tema de recursos humanos y tema de clientes. Y entonces ahí se van viendo las mejores prácticas de cada uno de esos procesos, ¿no? De esas áreas, ¿no? Entonces en cada uno de ellos se ponen indicadores. Hablaremos de eso en otras sesiones. Pero realmente eso es lo que se ve en un consejo. Un consejo real no es llevo a mi gente y que digan cómo nos fue. No. Para eso son juntas operativas que no tienes que demostrarlas en el consejo. El consejo no es un consejo para que tu gente vaya y diga me fue bien o el gasto no lo contabilicé bien. No, eso no vuela. Eso no es
Y casi siempre cuando voy a las empresas y les digo, muéstrame tu consejo, si es que hay alguno, cuando me lo enseñan, es su preparación cultural. El año pasado fui a una empresa y me dijeron, te invitamos a ser consejero en finanzas, ¿no? Ah, pues órale, obviamente te pagan y todo, ¿no? Ah, pues órale. Voy y están mostrando el consejo 8 horas y no acabaron. Y yo nada más con notas, ¿no? Un consejo es de 2 a 3 horas. 3 horas. De 2 a 3 horas, desde inicio a fin. 8 horas y no acabaron. ¿Por qué? Porque pasaba cada uno de los gerentes, estaban los dueños, o sea, son 2 dueños, y van los gerentes y van mostrando los resultados del mes. Pero todo es muy bonito, porque no se van a quemar con el jefe para decir que no lo lograron. Entonces, yo cuando terminaba cada uno de los segmentos decía, oye, sí, pero ¿por qué modificaste el presupuesto? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué la estrategia del retorno de inversión no está bien? ¿Por qué pediste un préstamo caro? ¿Qué lo invertiste? ¿Por qué creció el inventario? Todo ese tipo de preguntas. Nadie se las preguntaba. Y como el dueño no sabía qué preguntar, pues todo estaba perfecto. Entonces, un consejo consultivo no es una junta de trabajo. Después, mitos versus realidad. Fíjense, mito número 1 de los consejos consultivos. Eso es solo para empresas grandes. Falso. Hay empresas grandes que increíblemente apenas están evolucionando al consejo. Lo tienen como empresa familiar y lo tienen muy en corto, pero es un nicho muy específico. Si tú eres una pyme, más te vale crear un consejo consultivo. Y si McKinsey dice que los que tienen consejo crecen 2.3 veces de ROI versus la inversión, versus los que no lo tienen, pues ya estás. Hay que hacerlo. Después, mito 2. Es pérdida de tiempo. Así dicen ustedes luego, ¿no? Aquí decido yo. Entonces, fíjate, error. El consejo no decide por ti. Te obliga a decidir mejor. Está bonita la palabra. El consejo no decide por ti, te hace decidir mejor. Está muy claro. Ahorita les voy a dar ejemplos. Después, mito número 3. Es muy caro. La verdad es que lo caro es pagar por malas decisiones. Fíjate, es más caro pagar por malas decisiones que pagar por un consejo. Después, mito número 4. Ya tengo asesores, mi fiscalista y mi contador externo. Sí, no tengo nada contra los contadores. Un consejero, sí. Un consejo, no. Aquí el accountability es colectivo. Y ahorita les explico. Cuando tu contador te da una recomendación, es desde el punto de vista contable. Él no es CFO, no es de operaciones, no es de marketing, no es de ventas. Es contador. No hay falla. Si no, sería de ventas. Y si pides el consejo al fiscalista, el fiscalista te va a dar el consejo, cuando es buen fiscalista, desde el punto de vista contable, fiscal y legal corporativo. No de operaciones, no de rentabilidad, no de costos, no de presupuestos, no de nuevos negocios, no de ventas, no de marketing. De fiscal y los alineados. De contabilidad y los alineados. Y un consejo no es así, porque en un consejo vas a meter a personas que de preferencia, no necesariamente, pero de preferencia, sean empresarios o socios de despacho o que tengan su despacho de consultoría. Casos de fracaso. Yo debería decir casos de éxito, pero ahorita vamos a ver casos de fracaso. Casos de fracaso. Fíjense, lo que vi en una empresa, no les puedo decir el nombre, empresa familiar en transición. El fundador
pasa a mejor vida y los hijos se pelean. El primo incompetente cobra millones sin aportar. No hay un consejo. La empresa pierde 40% de mercado. La familia termina vendiendo barato lo que le tomó al dueño 30 años construir. Murió la empresa no por falta de ventas, sino por falta de un consejo. ¿A poco no lo han visto así? Yo conozco empresas bajo ese mismo contexto. Esta es una de ellas. Empresa de manufactura mediana. Es otro ejemplo. El director general decide endeudarse. Él solito lo decidió, ¿eh? Para abrir 2 plantas. Así sucede. Sin contrastar números. La demanda cae. La demanda de ingresos, de ventas cae. El flujo no alcanza ni para la nómina. El banco ejecuta la garantía. 500 personas pierden su empleo. ¿Y qué hubiera pasado? Con un consejo consultivo, hubiera frenado esa decisión impulsiva en una sola sesión o en un par de sesiones para no crecer cuando no era el momento. Startup digital. Fondos, productos, tracción. El fundador creía más bien que sabía todo. No aceptó tener un consejo. 2 años después, la competencia global se lo comió. Él fracasó no por falta de tecnología, sino por soberbia y sin tener un consejo. Cerremos. Si mañana tuvieras que presentar todas tus decisiones, esta es pregunta para ti, empresario. Si mañana tuvieras que presentar todas tus decisiones frente a Elon Musk, fíjate, frente a Elon Musk, o a George Soros, o a Mark Zuckerberg, ¿aguantarías la mirada de ellos? Si no, necesitas un consejo consultivo. Hasta la próxima.